Retornamos. Realidad en contexto por Orial Televisión, Voz Dominicana. Entonces, señores, el problema del agua en nuestro país no es que todos los ríos se secaron, o tal vez pensarían los ciudadanos que no tienen una referencia clara de la realidad. No, no es que todos los ríos se secaron, es que más del 60 o el 70% de las aguas que tenemos, agua dulce en los ríos, están contaminadas. Ese es el problema. Es que no hay una política bien orientada a la preservación de una fuente de vida tan importante como es el agua. Y los grandes ríos del país están ahí, pero totalmente contaminados. El río Sama, el Osama, después que entra a la capital, los capitalinos no aprovechan un litro de agua de ese río que es navegable, que cruzan barcos por ahí. Cruzan barcos, es navegable. Al puerto de Santo Domingo cruzan los barcos por el Osama y el Isabela, que se juntan. Osama e Isabela. Y esa agua no se aprovecha ni un litro. Se contamina, altos niveles de contaminación. Por eso mismo, por desechos cloacales, residuos industriales, aguas residuales de las industrias, y entonces termina en el mar Caribe. En el Caribe, en el mar Caribe, se pierde todo el agua. Y eso ha sido siempre. Ningún gobierno ha establecido como prioridad una política bien orientada al sector agua potable. Bueno, se está hablando de una ley de agua que se está discutiendo hace tiempo. Nosotros no sabemos cuál va a ser el alcance de esa ley de agua. Porque si esa ley no establece algunos artículos que estén orientados hacia la preservación, primero, de las cuencas de los ríos. Segundo, la preservación del agua que corre por esa cuenca. La limpieza. Y multas para aquellos que lanzan desechos sólidos, para aquellos que vierten aguas residuales. No estamos haciendo nada. Si no es así, no estamos haciendo nada. Y entonces sería una ley vacía, totalmente vacía. Eso. A veces tomamos ejemplo de países desarrollados del mundo, por ejemplo, donde yo he visitado más, Estados Unidos, billones de habitantes. Y usted va hogar por hogar en Estados Unidos, edificio por edificio, casa por casa, apartamento por apartamento, o biden por biden, ellos le llaman a los blogs un biden. Usted va a un biden de eso y entra a cualquiera de los apartamentos y abre la ducha y tiene que retirarse rápido porque la presión del agua le hace un hoyo más. ¿Y por qué? Donde hay billones de habitantes le llega agua con tanta eficiencia y calidad que incluso el agua que le llega a los norteamericanos a su vivienda, según dicen ellos, está apta hasta para beberla. Y se la pueden beber. Todo lo que se diga en términos de ley de agua, de preservación del medio ambiente, de todo, será una palabra vacía si no se traduce en hechos concretos, tangibles y observables. Eso es así. Luis Abinader asegura que impulsará la transición energética. O sea, la transición energética, para impulsarla, se requiere ir cambiando la flota vehicular que tenemos. Y así también eliminamos contaminación. Se habló de carros eléctricos. Es un proyecto que está en marcha, pero va a pasos muy lentos. Y hay muchas personas aquí con carros eléctricos. Hay empresas que han adquirido algunas flotillas de vehículos eléctricos. Pero estamos a años luz
Ya que hay luz, estamos en la oscuridad y falta mucho para llegar a la luz. Y que el país pueda tener un sistema de transporte, una flotilla vehicular de carga de pasajeros, vehículos privados, todos eléctricos. Ahí eliminaríamos más de un 60% de la contaminación por dióxido de carbono que producen los vehículos, tras la quema de hidrocarburos. Eso podría ser, pero falta mucho. Va lento el proyecto, que por demás diríamos que fue el propio presidente de la República quien anunció eso, pero parece que vamos a durar muchos años para ver materializado ese sueño. Postulantes del concurso de oposición acuden a convocatoria del Ministerio de Educación. Postulante hay un concurso de oposición para maestros, para directores también, directores de escuela. Y habría que ver ahora y que el Ministerio de Educación pueda eliminar esas trabas políticas que le está imponiendo a los postulantes que después de estudiar educación, hacer su licenciatura en educación, que no fue otra cosa que estudiaron educación. Se someten a un concurso, muchas veces se queman por la cantidad de trabas que le ponen y otras veces pasan el concurso y tampoco son profesores, tampoco llegan a ser profesores, porque hay que pasar el concurso y aparte tener una influencia política para que al profesor lo nombren en el sistema educativo. Obviamente, son unas trabas burocráticas tremendas. Son trabas burocráticas que limitan la posibilidad que los profesores, los que han estudiado educación, puedan acceder al sistema y conseguir un empleo en el área que estudiaron, que fue la educación. Eso está pasando y por ahí hay miles de profesores que aprobaron ese concurso en el gobierno pasado y nunca lo llamaron. Ahora vamos por el mismo camino. Ojalá que este ministro de Educación pueda aplicar una práctica diferente. Porque tampoco le veo sentido al nombrado concurso cuando si hay una plaza para un profesor es un derecho ilegítimo. Vamos a nombrarlo. Concurso. Unos concursos manipulados. Además, yo no entiendo por qué utilizan esa condición para evaluar a un maestro. Al maestro hay que evaluarlo en una sección de clases, a ver si tiene competencias. Como hace Infotep para evaluar a sus facilitadores. Después que aprueban el posgrado, el curso de facilitador de la formación profesional, Infotep los llama y los somete a una prueba donde el facilitador imparte una sección de clases completa, aplicando los 21 criterios de evaluación y los 3 momentos importantes en el proceso de educación, a decir, inicio, desarrollo y cierre. Entonces, si el facilitador, el aspirante a facilitador, cumple con la aplicación de esos criterios de evaluación y aplicó de manera perfecta los 3 momentos en el proceso educativo, queda codificado y pasa al banco docente. Pero lo que me doy cuenta aquí es, en educación, que le ponen traba es para que no entre. Para, desde allá, el Ministerio de Educación poder maniobrar, manipular a su antojo el nombramiento de los maestros. Eso es lo que yo puedo interpretar en este momento. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Porque a no ser así, explíqueme qué es lo que buscan con eso. Es que el profesor se prueba en el terreno. Es en el terreno, en el aula, en la sección de clases.
Y si ahí demuestra que no tiene la competencia, pues tiene que reforzarse. Tiene que ir a aprender, a aplicar esos criterios de evaluación por competencia. Porque hace mucho se está hablando de educación por competencia. Yo no sé si educación lo está aplicando. La única institución que aplica aquí el proceso de educación por competencia es Infotep. Y lo cumple a la perfección. Por eso he dicho que si educación quisiera tener buenos maestros, debe formarlos en Infotep. Y de ahí saldrán preparados a aplicar buenos conocimientos. Prepárenlo en Infotep. Allá. Y utilice de esos facilitadores de Infotep para integrarlo al sistema educativo. Para que usted vea cómo la calidad va a revolucionar, va a cambiar. Pero ¿qué usted me viene a decir de concurso? No, eso es una traba para limitar la entrada de esos muchachos, esos profesores que se pasaron la vida entera estudiando una carrera en la universidad y después entonces le ponen una barrera para que no entre. Es así. ¿Por qué Haití rechazará las vacunas donadas por República Dominicana? Yo lo expliqué hace un momentito. Es que Haití no quiere esa vacuna dominicana porque ellos dicen que la farmacéutica Moderna le vendió muchísimas vacunas, no sé cómo la consiguieron, y que tienen un gran excedente de vacunas que quieren aplicarlo a los ciudadanos. Tampoco sé si Haití está vacunando a su población, pero ellos dicen que quieren vacunar con esa antes que le llegue la fecha de vencimiento al lote de vacuna de la farmacéutica Moderna que tiene. Esa es la explicación que ha dado el ministro de Salud haitiano hoy. Es así. Mira, a propósito del tema, los dominicanos en el condado de Manhattan, en el estado de Nueva York, son los que menos van a vacunarse. Los dominicanos allá en Manhattan tendrán problemas porque la administración Biden no le va a permitir a los trabajadores que entren a las empresas sin presentar la tarjeta de vacuna. Menos le va a permitir ir a un parque público, a un centro de diversión o a cualquier otra institución, pública o privada, sin la tarjeta de vacuna. Muchas restricciones. Tendrán que vacunarse o arrancar para acá. Y aquí tendrán que vacunarse también. Porque vendrán cada día más exigencias y más restricciones para que la porcentaje de ponerse la vacuna. Eso es en Manhattan, señor. Los dominicanos son los que menos se han vacunado allá. Ya te lo saben. Un terremoto de intensidad 7.1 en la escala abierta de Richter sacudió la ciudad de Acapulco, en México. En Acapulco no se han reportado víctimas ni pérdidas materiales de este terremoto de una intensidad casi parecida a la que afectó a Haití hace unas semanas. Y ya usted ve el saldo de víctimas que dejó este sismo de intensidad 7.7 o 7.8 en la escala de Richter, que afectó la parte sur, la zona sur de Haití, de aquel lado de Jimaní, de aquel lado de Puerto Príncipe. Ahora, en México, un terremoto de 7.1 y no se ha reportado víctimas. Todavía hasta el momento, fue en el estado de Acapulco. El presidente del Consejo Económico y Social, Rafael Toribio, exhorta a hacer un esfuerzo para que lo acordado en el diálogo sobre los 13 puntos de reforma a la Constitución se puedan cumplir. O sea, que no se queden palabras. Eso dice Rafael Toribio. Es así. Eso pudiera ser. Que no sea solo pérdida de tiempo. Vamos a la pausa. Regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto. Bonía Televisión. Regresamos en breve.